Alejandro Linares, quien es graduado de periodista, pero especialista en análisis internacional, colabora con el grupo de Brújula Internacional. Esa pregunta que hacíamos del Papa Wojtyla, que siguió una ruptura con el comunismo soviético, ruso, y que ahora podría, sobre todo con las reformas en China, porque también los rusos han modificado el sistema tradicional, y han dejado el comunismo de lado y el ateísmo, le han dado valor a la religión. Vimos ayer a Putin abrazados con el arzobispo de Moscú, en la religión ortodoxa, que coincidió la Pascua con nosotros. En el caso de China, también después de Deng Xiaoping se dejó atrás el dogmatismo de antirreligioso y ahora sí hay apertura a las creencias, sobre todo al budismo, al hinduismo, al taoísmo. Y hay muchos cristianos, se habla de 7 millones de cristianos en China. Sí. ¿Es posible que el cardenal que se ha nombrado pueda estar abierto más a ese mundo? Bueno, es tan cierto que hay cristianos en China que nosotros acá en Venezuela tenemos una iglesia de cristianos chinos, una iglesia católica china. Pero son más de Hong Kong, sobre todo, cantoneses. Sí, si se eligiera, por ejemplo, al cardenal Tagle, que es el cardenal filipino, eso podría aproximar a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, al continente asiático, particularmente a China. Que está en todos los sitios presentes, sobre todo en Filipinas es muy fuerte la Iglesia Católica. Claro. Pero en China también, a pesar de las restricciones, como el comunismo ruso que eliminó la religión, nuevamente se ha dado libertad de culto y eso es importante. Además, China sigue siendo un factor importante en el mundo de hoy. Claro. China, embajador, y usted lo sabe muchísimo mejor que yo, ha estado experimentando una transformación que no ha sido una transformación violenta, ha sido una transformación paulatina. Desde 2012, cuando Xi Jinping asume como secretario general del Partido Comunista Chino y de alguna manera se consolida en el poder, él ha impulsado una transformación que ha abierto a China hacia ese modelo híbrido, ¿no? Hacia ese modelo que es comunista en lo político, pero fundamentalmente capitalista en lo económico. Sí, que es una cosa interesante porque también Vietnam está en esa línea. Es correcto. Con el Partido Comunista, pero abierto a la economía. Creo que esos son los cambios necesarios hacia un mundo donde el capitalismo, que es inhumano, busque más la justicia y el socialismo, que algunas veces pide más la justicia, permita la libertad para tener un mundo de equilibrio, ¿no? Es correcto. E incluso yo sostengo la hipótesis de que el capitalismo es la excusa o más bien la herramienta con la que China se acerca al resto de los países, sobre todo a los países occidentales, para luego tratar de fomentar su doctrina en estos países occidentales. No, y además son dos conceptos distintos, la filosofía occidental y la oriental. Hay valores distintos. En Occidente es el individuo el que priva, en el Oriente es más la comunidad, y eso es no solamente en China, sino en todo el Asia. Entonces, lo cultural influye mucho en el futuro político, pero lo cierto es que la tecnología avanza inmensamente y la economía china que desplaza a Estados Unidos. Sin duda. Bueno, al día de hoy rivalizan y es tanto que al día de hoy hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, sí. una guerra comercial que por ahora tarifaria, ¿no? Por ahora tarifaria, por ahora arancelaria, sí. Pero sin duda alguna ha trastocado los mercados mundiales. Que podría llegar inclusive en la vieja tesis de Tucídides, de la guerra entre el que sube en el poder y el que baja, a una especie de guerra mundial que sea terrible. Sí. Y donde todo está implicado, por ejemplo, el caso de Guyana, que es tan importante el petróleo que hay allí. Venezuela reclama ese territorio, pero también hay intereses norteamericanos, de Londres, pero Rusia y China, y todos estarían interesados en ese caso. Claro, y por eso es importante, y aprovecho su espacio para decirlo, para reiterarlo, que el tema del diferendo territorial por el Esequibo se resuelva de manera diplomática. Yo creo que la diplomacia está en todo, y los chinos lo saben más que nadie, y fíjate que en esta crisis de Ucrania, inclusive la del Medio Oriente, los chinos han sido muy prudentes, y están con la ruta de la seda abriendo relaciones con todo el planeta, no importa el régimen político. Sí, bueno, en efecto a China le es poco favorable involucrarse en una guerra, en un conflicto armado. En este momento sus intereses son tal cual económicos comerciales. Pero usted decía algo cierto sobre el Esequibo, y es que allí evidentemente los actores fundamentales, los principales, los protagonistas son Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, pero detrás está Estados Unidos, está Reino Unido, está Rusia, está la misma China, y si no se maneja bien ese conflicto, si no se ataja con manos y con guantes de seda,
podríamos escalar y vernos envueltos en un Es un tema conflicto para armado. tratar de hacer unos micros sobre el Esequibo. Vamos a colaborar contigo también en esto, de manera de difundir más el tema, porque hay falta de educación y de cultura sobre este tema. Totalmente. Y afortunadamente con el Papa, al despedirnos del programa, nos vamos con la noticia precisamente que es posible que la Iglesia siga el mismo camino. El ejemplo de Francisco, que tomó el nombre de Francisco, el más humilde Correcto. de los santos cristianos. Por cierto, le debemos el llevar los altares a José Gregorio. Y a la Madre monja Carmen Rendiles. Son dos santos venezolanos que pronto van a ser formalmente proclamados. Gracias de nuevo. Nosotros dejamos el programa con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras. Y mañana a la misma hora siempre en Brújula Internacional. Muy buenas tardes.